a nivel internacional incluso. Como recuerda usted, haciendo un contexto, en el 2007 la Ciudad de México fue el primer estado o la primera ciudad en el país, le estoy hablando hace ya casi 14 años, que despenalizó el aborto. De ahí después vendría un endurecimiento incluso del aborto en otros estados, incluido Sonora. Fue un gran debate nacional. No flexibilizaron las reglas, las endurecieron y se siguió criminalizando a la mujer en otros estados. Un enfoque que le dio cada estado de acuerdo a la visión del gobernante en turno. ¿Sí? Eso fue en el 2007, que fue un debate incluso ya en la Ciudad de México. Según los números oficiales, según las estadísticas, según las autoridades, ha disminuido la muerte de mujeres que se practican el aborto por las clínicas. Es decir, cómo al tumbarse la prohibición se normalizó y fueron a otro estadio, a otra etapa, allá en la Ciudad de México. Es lo que dicen las cifras oficiales. Estoy hablando de lo que dicen las cifras. Ahora la Corte viene y lo despenaliza a nivel nacional. Ese es el contexto, obvio, cada quien tiene una opinión y aquí la respetamos. Por eso, empezamos primero con Silvia Núñez Esquer, representante en Sonora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Esto en torno al caso Coahuila, también que lo tumba la Corte. ¿Qué significa, Silvia? Yo hice un contexto rápido, un resumen. ¿Qué es lo que significa este fallo de la Corte a nivel nacional para las mujeres? Buenos días. Hola, buenos días, Luis. Muchas gracias por la invitación. Pues lo que significa es que se recupera un poco el derecho de las mujeres sobre su propio cuerpo, sobre su propia reproducción, pero también se avanza en otros derechos y libertades como el derecho a la no discriminación. La Suprema Corte, pues como se sabe, es el más alto tribunal, la última palabra para determinar si alguna norma, algún reglamento, alguna ley es acorde a la Constitución, que es la máxima autoridad en una legislación que podemos tener en México. Y todas las leyes y reglamentos no pueden estar por encima de esa legislación. Pues nunca en la vida de este país se ha podido cumplir el principio de la igualdad entre hombres y mujeres. Ha habido avances, pero no ha podido ser todavía, precisamente por algunas trabas que tienen que ver sobre todo con las decisiones de las mujeres sobre su vida, sobre su cuerpo, sobre su reproducción, incluso sobre su participación política, lo hemos visto, y cómo se ha ido avanzando en el principio de la paridad total, etcétera. Pero en el caso este de la decisión de ayer, lo que sucederá nada más es que ya los jueces, porque es una determinación principalmente para los jueces, que está inscrita en el ámbito de la criminalización o penalización de las mujeres por interrumpir el embarazo. Es decir, lo que la Corte dijo es inconstitucional que se esté criminalizando a las mujeres durante toda la gestación. Entonces, lo que ellos analizaron pues el día de ayer y en base a eso votaron, pues es que hay ponderación, ¿no? Como ya lo sabíamos, ya lo hemos escuchado en muchas ocasiones, lo hemos leído en los amicus, a la Corte, en la propia discusión de la constitucionalidad de la despenalización del aborto hasta las 12 semanas en la Ciudad de México, y que la misma Corte en aquel entonces también determinó que la despenalización es constitucional. Pues hoy es, digamos, un análisis del caso contrario, ¿no? Y se declara que es inconstitucional justamente por los mismos argumentos que en aquel momento hicieron que tomara la decisión de que era constitucional la despenalización del aborto en la Ciudad de México. Entonces, esto sí hace un avance en el ejercicio de derechos y libertades de las mujeres. La discusión estuvo en si se penaliza o no en todo momento de la gestación, que sí ocurre porque el aborto es así, o sea, es la interrupción del embarazo voluntariamente durante cualquier momento de la gestación. Y eso es lo que analizaron, en eso se enfocaron, y la discusión estuvo en si se debe penalizar o no a las mujeres. Y en este caso la resolución fue tomando como base el texto del Código Penal del Estado de Coahuila, que era el caso porque era para quien se había solicitado esta acción de inconstitucionalidad, pues se definió
que esos artículos que específicamente pues se dio el análisis ayer son inconstitucionales, pero como esas determinaciones, y además fue por unanimidad, aplica para todos los jueces de todo el país. ¿Qué significa para Sonora que entonces, por ejemplo, que aquí se había retardado este tema? Pues que se va a tener que hacer un debate y muy probablemente la legislatura local va a tener que ahora sí tomar el tema en la agenda, ¿no? Como tú sabes, pues el tema de la interrupción legal del embarazo pues había estado soslayado a pesar de manifestaciones a favor y en contra. Incluso en los parlamentos de mujeres que se hicieron en la legislatura pasada, era un tema recurrente. O sea, los diferentes grupos de mujeres, los diferentes colectivos, las diferentes mujeres en lo individual que fueron invitadas al Parlamento, llevaban ponencias y llevaban propuestas de reforma tanto a la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, como a la ley de salud, como a la ley a los códigos, ¿no? Y sin embargo, el tema siempre permaneció en un ladito, ¿no? Se dio prioridad a otros temas. Entonces, creo que con esto, pues como es inconstitucional, entonces es un pendiente a cambiar. Entonces, creo que esa va a ser una repercusión y la de los jueces, pues van a tener que acatar esta resolución de la Corte, ¿no? Entonces, eso es como va a repercutir, ¿no? Por ejemplo, se piensa pues que casi no hay personas imputadas o sentenciadas, y sí las hay. Nada más en este año hay 9 carpetas de investigación abiertas por aborto, pero en el 2020 hubo 5, en el 2019 hubo 3, en 2018 6, 2017 2, 2016 4 y 2015 3, es decir, son 33 personas en ese periodo que han sido procesadas por el delito de aborto, y de estas 15 son mujeres. El aborto es un delito, como siempre lo hemos dicho, pues que se inventó para castigar a las mujeres, porque es la única que puede cometer el delito de aborto. Los demás cometen algún otro delito asociado, pero no el aborto en sí. Es un delito que castiga a las mujeres. ¿Desde qué fecha están estos 33 procesadas por aborto? ¿Desde el 2015? 2015 a junio de 2021. Las 33 mujeres, 33, bueno, 15 son mujeres, ¿no? De las 33, Sí. el resto son 18 Sí, hombres. los demás, ajá, bueno, son hombres y algunos también, bueno, esos sí son hombres, el que resta, ¿no? De los 33. 18. Pero Y, y- también en las respuestas, las y- y- instituciones, tanto de Procuración de Justicia como otras, pues lo que nos responden es que también hay personas que no está especificado el sexo, ¿no? Entonces no entendemos bien qué significa eso. pero, a Pero ver, hay pero son datos otros, duros interesantes. Del 2015 a la fecha son sí, 33 personas procesadas por aborto, de las cuales 15 son así mujeres, es, 18 hombres. así es. Y actualmente en este año están vigentes, están abiertas 9 9. carpetas de investigación investigando a mujeres o a hombres. Bueno, este año son 4 mujeres y no especifica el sexo, 5 Ujú. Y datos 5 oficiales. Ajá. datos oficiales. ¿Hay Y por cuántas mujeres han ido a la cárcel por aborto en Sonora? eh, ¿Tendrás de- el dato? mm, no tengo el dato de las sentencias porque no me lo han respondido, pero al menos hay una mujer que sí está, por lo menos en las sentencias del sistema tradicional, que son las anteriores, y que como tú sabes las sentencias también pasan por un proceso, sobre todo si fueron apeladas, ¿no? Entonces realmente el Poder Judicial lo que te responde es pues cuando ya están en firme, ¿no? Las sentencias. Entonces por eso pueden parecer muy pocas, pero en realidad puede haber ya más mujeres y hombres incluso sentenciados por delitos asociados al aborto, y pues que estén en algún proceso de apelación, ¿no? Bien, pues ahí están los datos duros. Silvia, te agradezco mucho. ¿Algo más que desees agregar? Pues nada más que no nos confundamos, el debate y el análisis se da en el aspecto específico de si se debe criminalizar a las mujeres. Ese es el debate. Cualquier otro debate que tenga que ver con filosofía, con cualquier otro, le corresponde a los legisladores nacionales, y la Suprema Corte de Justicia pues es la máxima autoridad en constitucionalidad en este país, y todos y todas tenemos que apegarnos a lo que dice la Constitución, porque de ahí deben emanar las demás leyes. Para eso es.
Y aquí en Sonora se supone que no deben ya criminalizar a la mujer, aunque se tiene que legislar, como dice o se tendría que esperar la discusión en el Congreso con este Así fallo. es, así es. Y los jueces pues ahí van a tener un reto, ¿no? Porque pues obviamente va a haber contradicción con las leyes secundarias, pero repito, ninguna ley secundaria puede estar por encima de la Constitución. Bien, gracias, Silvia. Buenos Gracias, días. gracias a ustedes, hasta pronto. Corte y vuelvo, otra visión con Nancy Burruel sobre el aborto. Detecta